Sí, lo ha hecho tan bien. En su bambushna es un violín un poco distinto a este. Realmente lo ha ejecutado tan bien. El piano, las teclas son 88, pero la cuerda es 243, pero el violín con cuatro cuerdas, los 243 sonidos del piano, el violín lo logra, es increíble, ¿verdad? Ahora tendremos la canción del coro.
감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. 로마서 4장입니다. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 del versículo 1 vamos a leer. Romanos 4, si han encontrado, yo voy a leer. Que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta el versículo 8 hemos leído. A mí me encanta el mes de julio. Ya ha pasado mañana, dentro de poco es julio. Estamos tan agradecidos ante Dios. Mi cumpleaños es el 2 de junio, viene a ser en julio por calendario solar. Mi hijo, mi nieto, todos son julio. Mi hijo también es el 16 y todos festejamos en julio el cumpleaños. Además, tenemos el Campamento Mundial en julio. Viene mi hijo, mi nieto anoche. Históricamente, toda la familia se ha reunido. Yo, mi esposa, mi hijo, mi hija, los nietos. Y estaba tan bullicioso el apartamento. Además, Terry, Vanoy, Congo, Toyon había venido y en gran manera hemos estado felices. Mi hijo, de pequeño, cuando estudiaba con su hermana mayor, mi hijo no podía entender bien matemáticas, entonces la hermana le enseñaba. Cuando uno cría hijo o hija es muy distinto. La hija tiene un sabor de la hija, nada más. El hijo solamente tiene aroma del hijo. Los que crían solamente hijas sin hijo me da pena. Y los que crían solamente varones sin hijas me da pena. Cuando uno enseña matemática, no puede entender, pero la hermana le dice: Yongu, es así y así le enseña. Después de aprender todo, el que le dice que tiene vergüenza por haber aprendido de su hermana, habiendo aprendido todo, él dice tontería. La hermana le enseñó, pero él dice tontería. Yongun, no es así, le dice ella. Y él otra vez dice tontería. Luego la hermana se enoja. Esto es así, así. Y luego ella comienza a llorar. Detalladamente cuando uno piensa y cuando averiguamos, él no sabía, había preguntado, habiendo entendido todo a propósito para no decir que aprendió de ella, ahora dice tontería. ¡Tú! Y así le exhortamos. Ustedes no son hermana mayor, pero a veces cuando algo tan importante sería bueno que entienda, que acepte, pero como si fuese que no es así. Sería tan quebrantoso. Yo no puedo ser Dios, pero dentro de mi corazón, a veces cuando me convierto en Dios, realmente el ser humano no podrá ser como Dios porque tantos seres humanos a su manera tienen inteligencia, tienen lo sobresaliente y además durante miles de años después de Adán y Eva es guiado por el espíritu maligno y Dios cuando había hecho a Adán le dice: tú
comerás todos los frutos del huerto, pero no comerás del fruto de la ciencia del bien y el mal, porque morirás, le dice. Pero la serpiente, de la misma manera, tienta a Adán y Eva. Claro, empezó primeramente en Eva. El día que comieres, no morirás. Se te abrirán los ojos y serás como Dios, y Dios sabe aquello. Y en el corazón de Adán, la palabra que Dios le da y la palabra a la serpiente es completamente distinto. Debía elegir uno. Y la palabra a la serpiente ahora lo ha caramelado. Tiene tentación. Tú serás como Dios. Y cayendo en la palabra a la serpiente, escoge la palabra a la serpiente. En Adán, como en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios que dice morirás, murió. Y la palabra que dice serás como Dios está vivo en él. Ahora, ya que ha sido guiado por Satanás para engañar a un ser humano, para Satanás, y como si fuera que algo que no es bueno, considere algo como algo bueno. Eso no es nada difícil. Durante años, millones de años hemos vivido así y ya nos hemos apartado de Dios demasiado, hemos caído en pecado ya no poder, para no poder más y para reconciliarnos. ¿De qué manera? Con la fe de creer en la palabra de Dios podemos reconciliarnos, recuperar todo. Y a los hombres que han cometido pecado se ha propuesto en destruirlos, pero ya que ahora le da pena para que los destruya de tal manera, siente pena como ha sido tu padre, como has hecho así, como ha sido tu compañero, sin depender de ello. Oyendo mi palabra, el que lo cree obtendrá la vida eterna y le da la promesa. Y así a Noé Dios habla, yo voy a juzgar este mundo por agua. Dios, entre tanta gente, el que cree y el que no cree en esa palabra, Dios ahora se decidió en diferenciarlo. En el periodo de Noé, mucha gente ha sido destruida. En el periodo de Noé, aquellas personas que han sido destruidas no fueron destruidas porque han matado, porque han adulterado o porque han robado, sino que lo que no es la palabra de Dios, conforme a su pensamiento, se han dirigido y todos han sido destruidos. Y sea como fuese su pensamiento, la palabra de Dios, tal como es, los que lo aceptaron, solamente ellos han recibido la salvación. Por lo cual, ¿cómo es que Noé recibe la salvación? Noé delante de Dios, Dios dice, yo voy a juzgar este mundo con diluvio. Dios a este mundo, ¿por qué ha dicho que iba a juzgar con diluvio? Porque estoy aburrido y voy a destruir con diluvio. No, no por eso en el corazón de Dios ya había mucha maldad y con agua se terminó en destruirlos. Y para destruir este mundo, ahora se había determinado para destruirlo con agua y lo que estaba en su corazón, tal como es, lo había expresado, pero Noé, cuando había aceptado aquella palabra en su corazón, en el corazón de Noé también, hasta antes de oír la palabra de Dios, no había diluvio, pero la palabra de Dios, después que lo aceptó en el corazón de Noé también, el diluvio acabó y eso es creer en la palabra, es aceptar la palabra de Dios tal como es. Y hasta ahora, por más que vea una buena casa, qué buena la casa, y por más que vea buena cabaña, buen huerto, y parecía muy bueno, pero la palabra de Dios cuando viene en el corazón de Noé y le empieza a llegar el diluvio en el ojo de Noé, por más que vea buena casa, todo eso va a inundarse en el diluvio, por más que vea buena cabaña. Las ovejas se inundarán. Por más que vea ahora un buen huerto, todo eso se va a echar a perder. Ahora la palabra de Dios en el corazón de Noé, hasta antes de que entre, y la palabra de Dios después que ha entrado en el corazón de Noé, era completamente distinto. La palabra de Dios antes de que entre en el corazón de Noé tenía su propio pensamiento, el corazón de Dios habiendo entrado en él, y cuando el mismo diluvio de Dios venía en él, por más que no intente construir el arca, está dicho que Noé construya el arca. Y Dios
había oído que iba a juzgar con agua, pero en el corazón de la gente, ¿qué corazón tiene? Ya que tiene su propio corazón el hombre, ya que tiene el corazón de los descendientes de Adán, y es totalmente contrario al corazón de Dios. Y el deseo de la carne está en contra del Espíritu, y el Espíritu Santo está en contra de la carne, y es contrario a nuestro corazón. Y llegando a ser contrario, ¿qué fenómeno es lo que ocurre? ¿Cómo que va a llover? No va a llover, por favor. Y de tal manera en el corazón de la gente, así va transcurriendo. Señores, cuando oímos la palabra de Dios, la vida de creencia, no es... La gente cree que empeñarse a hacer algo es la vida de creencia. La vida de creencia no surge de nuestra obra, sino que la vida de creencia es algo que surge del corazón. Por lo cual, cuando uno lleva la vida de creencia, ¿qué es lo que surge? La palabra de Dios en nuestro corazón cuando lo empezamos a oír. Y antes de que sea la palabra es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios, tal como es en nuestro corazón, llega a entrar. Entonces nuestro corazón, cuando empezamos a creer en la palabra de Dios, eso es la vida de creencia. Y no solamente en el diluvio de Noé, acerca del perdón del pecado también hablamos. El Señor Jesucristo, siendo crucificado, ha muerto por nuestro pecado. En Jeremías 31, 34, ¿cómo está escrito? Yo, perdonando el pecado de ellos, nunca más me acordaré. Así está escrito. Y conforme a esa palabra, en la cruz del Señor Jesucristo, todo el castigo de nuestro pecado fue saldado, por lo cual nuestro pecado verdaderamente terminó, el castigo terminó, la maldición terminó y el pecado acabó. Y ya que recibió el castigo del pecado, ¿como qué cosa? Está el carbón y está prendido. La figura tiene figura del carbón, pero ya no se enciende ese carbón como ello. La carga de nuestro pecado acabó y ese pecado ahora ya no tiene poder para destruirnos, por lo cual nosotros, cuando tenemos el pensamiento de que tenemos mucho pecado, tengo mucho pecado, pero en la Biblia dice, Dios dice, todo pecado por la sangre de la cruz ha sido lavado y cuando lo aceptamos aquello en nuestro corazón. ¿Qué fenómeno ocurre en nuestro corazón? Ah, yo cometí mucho pecado, pero este pecado fue lavado. Qué agradecimiento siento. Estoy contento. Y yo con mi pensamiento, cuando vemos qué corazón nos surge. Sin embargo, aunque haya sido perdonado, yo cometo pecado. ¿Cómo voy a ser limpio? Yo soy pecador. Yo debo lavar mi pecado. Y hacia ese estado el corazón va transcurriendo. Yo también al comienzo, cuando leía esta Biblia es muy interesante porque esta Biblia tiene 1800 páginas, 1800 páginas. Esto uno no lo puede entender por entero. Yo continuamente iba leyendo por orden, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces. Yo al comienzo cuando lo leía, el Señor Jesucristo con 5 panes de cebada dio de comer a 5,000, es interesante, curó al leproso, curó al enfermo de 38 años y eso era lo resaltante en mí. Y luego en la otra etapa, cuando volví a leer, ¿qué es lo que veía? Veía la ley. Ahora obedecerás a tu padre, no matarás, no hurtarás, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. Y yo empezando a ver las leyes, continuamente me convertía en un pecador. Yo, esto también es pecado, esto también es, aquello también es pecado. Y poco a poco yo me convertía en pecador. Era la misma Biblia, pero la Biblia que yo tenía, conforme a la profundidad del corazón, la manera de que yo veía la Biblia era completamente distinta. Por más que miraba la misma Biblia, al comienzo era simplemente una historia interesante, pero cuando un poquito más con profundidad miraba, aparecían las leyes. Yo soy pecador, tengo mucho pecado, yo realmente soy malo, soy sucio. Eso era lo que yo veía. Y luego, en la otra etapa, cuando yo empezaba a leer la Biblia, qué increíble, otra vez veía un nuevo mundo.
del Señor Jesucristo, veía la sangre del Señor Jesucristo y veía la redención del Señor Jesucristo, la voluntad del Señor. Y entonces yo al comienzo no sabía que era pecador, luego llegué a entender y yo me atormentaba por el pecado, debía de patalear para recibir el perdón del pecado. En aquel entonces era increíble. Por la boca hablaba de la cruz, hablaba de la salvación. Y yo con el himno decía, como oro, como plata, nosotros no hemos obtenido la redención por la joya que desaparece, sino que hemos obtenido la redención por la sangre del Cordero de Jesucristo. Cuando estábamos en el campo, había muchas campañas evangelísticas y el himno que se canta, redención, redención, se cantaba así. Y uno así apasionado debía cantar y que supuestamente si uno cantaba así surgía mucho la fe, así cantábamos. Claramente uno cantaba diciendo redención, redención, el Señor Jesucristo perdonó mi pecado, juntamente aleluya, vamos a cantar, con esa sangre hemos obtenido la redención. De que cantamos, cantamos, uno memoriza, pero el corazón no ha obtenido la redención porque el corazón no ha llegado a tal nivel. La Biblia, cuando uno lee la Biblia, uno se acerca al Señor cuando conoce la providencia del Señor. Ahora, lo que no se veía hasta ahora, esta canción que se cantaba con los labios, llegando a mí. Del pecado nos hemos despojado, ahora el pecado ahora ha sido lavado, ahora llegamos a creer. En República Dominicana, yo me fui a la reunión pastoral y yo participé allí. Hablábamos de esto, aquello y yo le dije que yo era justo y que y la gente que me rodeaba se asustó cuando me miró. Usted no tiene pecado, usted no comete pecado, en serio usted no cometió ni un pecado, no es mentira. Y ellos me iban ahora preguntando y yo me reí y le dije, yo cometo mucho pecado. Sí, yo robé mucho, yo mentí, pero hasta de manera incontable. Pero ¿cómo que usted es justo? ¿Cómo es que usted es justo? No sé, le dije. Y comenzaron a marearse. Pero una cosa clara era, Dios me dijo que era justo. En Romanos 3 me dijo que yo era justo por la redención en Cristo, por la gracia del Señor, de manera gratuita. Ahora dice que soy justificado. Dios me dice justo a mí y ellos me dijeron, el juicio lo hace el juez. La Biblia dice que Dios es un juez justo. Dios si me dice que yo soy justo, ¿no soy justo yo? Comenzaron a haber mucho bullicio, pero quedaron callados, bajaron la cabeza. Y profundamente ellos se ponían a pensar. Y en medio de ellos uno dijo, amén. De repente todos los pastores se juntaron y me rodearon y me dijeron, aleluya, amén. Es cierto que no tenemos pecado. Y me miraron y me pidieron mi firma, me abrazaron, lloraban, me decían Padre. Y ellos iban cambiando. Nosotros simplemente, por ejemplo, a los de primaria, si decimos que el misil, cuando le explicamos, ellos van a entender, no, no van a entender, pero cuando nuestro corazón se hace grandioso, ahora la manera de ver se hace mucho más grandioso, especialmente ya que hemos vivido en el mundo material. Además, los coreanos viven en el mundo material. Juzgan, calculan tan rápido la parte material, pero la parte espiritual realmente son muy torpes, no lo pueden entender bien. La Biblia es increíble porque cuanto más uno lee la Biblia, ahora convierte a la persona sabia. Por más ignorante que sea, si uno lee la Biblia, se hace muy sabio. Por más ignorante que sea, la persona se hace sabia y aquel corazón se amplía, se engrandece y comúnmente muchos teólogos, puntos que los teólogos no pueden entender, los que han visto la Biblia llegan a entender y llegan a comprender. En Israel, el misionero Chang Jun
había dado mi libro a los judíos de aquel lugar. Los judíos leyendo el libro. ¿Este pastor Oxupar es judío? No, él es coreano. Pero siendo coreano, ¿cómo conoce mejor que nosotros la manera del sacrificio? El pastor Chang Juyeon me preguntó y yo me reí. La manera del sacrificio. En la Biblia está la parte original. Ellos también lo conocen mirando la Biblia. Yo también ahora lo conozco mirando la Biblia. ¿Cómo yo voy a conocer menos que ellos? Pero ellos lo conocen solamente la cáscara, yo hasta lo profundo. Conozco hasta el sentido del sacrificio, por lo cual cuando uno no conoce el sentido del sacrificio, ahora el matar al cordero en el Antiguo Testamento, ese sacrificio ahora perdona el pecado, pero la muerte del Señor Jesucristo, aunque dice que ha muerto por nuestro pecado, dice que es pecador y no puede ser liberado porque el corazón no lo acepta. La sangre del Señor Jesucristo es peor que la sangre de un cordero y el buey. Si el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, de igual manera, si el pecado está en ustedes, ¿será vano la cruz? ¿Ha fracasado la cruz? Absurdo, pero ya que el conocimiento no le ha llegado, considera que eso es algo obvio. Yo también cuando miraba la Biblia al comienzo, cuando leía, yo pensé que era pecador. Jamás pude entender que mi pecado ya haya sido lavado. Leía la Biblia, volví a leer un poquito, pero lo que me llegó al principio era acerca de la ley y lo que luego me llegó era acerca del pecado. Y luego, matando al cordero, había sido lavado el pecado cuando ellos matando el cordero habían pintado los cuernos del altar y cuando esto lo derramaban en el propiciatorio era lavado el pecado. La sangre del Señor Jesucristo, de la misma manera, cuando es derramado sobre la cruz, de la misma manera, el pecado del mundo ha sido lavado de la misma manera, pero Satanás nos engaña con astucia y nos engaña como si fuera que el pecado permanece y que eso es real y que los que dicen que el pecado ha sido lavado son sectas. Ha llegado ese periodo de la historia de la iglesia. Ahora ellos dicen que somos sectas los que creen conforme a la Biblia. Es absurdo, porque con su pensamiento ellos lo han dicho. ¿Cómo hemos leído acerca de Abraham en esta mañana? Abraham tiene 2 puntos. ¿Qué es lo que tiene? La palabra de Dios. Ahora se enseñorea de él, lo que él conoce, el punto que experimentó, tiene esos puntos. Abraham hasta ahora, hasta los 100 años, con mucha experiencia, con mucho conocimiento va viendo, pero un día Dios le dice a Abraham, no dirás a tu esposa Sarai, porque le dirás Sara, él te dará un hijo. Él te dará un hijo. Eso es Dios. Es Dios. Abraham, con su experiencia, con su conocimiento, cuando miraba, una persona de 100 años de ninguna manera puede tener hijo. Más todavía Sara, ahora terminó la costumbre de las mujeres. Por lo cual, señores, las mujeres, cuando ahora desde el inicio de la menstruación hasta que termina, se le dicen que son fértiles. La menstruación significa que tiene el poder para producir los óvulos. Por lo cual, Sara terminó la costumbre de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Ya terminó toda capacidad de tener óvulos. Eso quiere decir, comúnmente las mujeres, dice que toda su vida produce 500 óvulos. Cuando produce 500 óvulos, algunos tienen un hijo, 2 hijos. Hay gente que no tiene ninguno. Pero ante su vista, terminó la costumbre de las mujeres. Es obvio eso. Pero Dios, tú tendrás un hijo y tu esposa tendrá un hijo. Y Abraham, cuando miraba con su conocimiento, esto era inentendible. Por lo cual, esta persona que habla es Pastor Oxupar, es un doctor, es realmente es Dios, debe diferenciar. Si el doctor dice eso, puede que sea imposible. Si el pastor Oxupar dice, puede que sea imposible. Pero si el que dice esto es Dios mismo, Dios, esto es posible. ¿Por qué?
Porque mirando nosotros, bueno, cuando le decimos al insecto que tú serás mariposa, ¿cómo que yo voy a ser mariposa? ¿Cómo voy a tener alas? Parece absurdo, pero Dios le dice, ahora estando dentro y cuando nace de nuevo, se convierte en mariposa. Yo cuando miro cómo se convierte en mariposa y cuando viene así perforando, es increíble. Dios ha hecho que el insecto se convierta en mariposa. Esto de que nosotros seamos santos no es mediante algo, sino que se logra mediante el corazón de Dios. Todas las cosas dentro del corazón de Dios, todo está de hecho que se cumpla. Y aquel corazón somos los que no podemos ver aquello. Y la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios, el corazón de Dios lo leemos. Entonces Dios le dice a Abraham, tu esposa Sara tendrá un hijo tuyo. Y cuando le habla así, Dios en ese momento se ha propuesto en darle el hijo a la esposa de Abraham. ¿Entienden? Se ha propuesto entonces esto es posible. Ustedes, por más sucios que sean, si Dios les hace santos a ustedes, ustedes son santos, ¿correcto? Si Dios le hace justos, serán justos. Dios, para hacernos justos, su Hijo, el Señor Jesucristo, ha lavado todo nuestro pecado sobre la cruz y en ese momento que es crucificado nuestro pecado ha pasado, todo castigo de nuestra cruz, todo el pecado, todo el castigo de nuestro pecado ha sido pagado y ya no se acuerda de nuestro pecado. Y ante la vista de Dios el pecado que hemos cometido no existe para nada. Pero nuestro corazón como es, tenemos el recuerdo de haber cometido el pecado. Y si uno no tiene la convicción de que el pecado haya sido lavado, significa que el pecado queda. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz y si lo ha perdonado no debería existir el pecado. Teóricamente, el Señor Jesucristo ha muerto por nuestro pecado, decimos, pero esa sangre que derramó sobre la cruz ha lavado mi pecado y cuando con la fe no podemos aceptarlo, ese pecado queda en nuestro corazón. Entonces, en el periodo de Noé, el que mate, el que adultere, el que robe, no ha destruido a tales personas. Es solamente uno la razón. ¿Vas a creer en mi palabra o vas a creer en mi pensamiento, en tu pensamiento? Conforme a su pensamiento, Adán creyó en la palabra de la serpiente y obtuvo la maldición. Nuestro pensamiento continuamente, Satanás nos va arrastrando. Hoy en día estamos probando para escribir el libro de la charla de los valores. En esta ocasión, las personas que se suicidan en varios puntos aparece. La hermana Kim Jong de nuestra iglesia. Yo, cuando pienso en ella, yo realmente medito así cuando me acuerdo de ella. Ella tenía un negocio brillante, ganaba mucho dinero. A los 20 años, dice que ella obtuvo un dinero inmenso. Era incontable. Cuando ella hacía el diseño, era como realmente $250 el sueldo, pero se vendía su diseño. Con un diseño nada más cobraba $300 y ya que cobraba el dinero y ganaba el dinero, su corazón era inclinado hacia el dinero. Señores, ustedes, en esta mañana, ustedes que están sentados aquí, la razón por la cual ustedes pueden vivir bien, entre ustedes hay gente que puede vivir bien porque Dios permite que ustedes no tengan mucho dinero. Es una realidad. Anteriormente en Corea, cuando ganaban la lotería, ganaban $20 millones, 30 millones. Ellos caían en corrupción, en perdición, tomaban el dinero y su vida se destruía. Seguramente ustedes también. No ha sido así, pero si en un día hubiesen ganado $10 millones, iba a ser difícil obtener la paz. Toda la noche deberían de ir a las casas, electrodomésticos. Realmente acostados deberían de pensar en todo ello.
A pesar de tener el dinero, por más que uno desea, ya que no tiene el dinero, le permite la abstinencia y vive en la vida de cometer menos pecado. Esta hermana tenía mucho dinero y dice que la gente que tiene mucho dinero fluye a una dirección y ella otra vez cayó así. Consideró poca cosa a su esposo, se divorció y esta hermana cae en gran dificultad. Y la divina le dice, es bueno que tu hija esté lejos y a esa hija amada ahora le dejó en Seúl y ella estuvo en Pusan. Luego con su hermano, con su madre y su hermano, ella realizaba el negocio y la divina le dijo para que le eche. A las 2 de la madrugada tenía mucho, ahora dolor, tenía mucho miedo, ahora tenía deuda. De repente oía una voz, no sabía ni la voz de quién era y era muy cálido, muy dulce. Chuon, estás muy cansada, ¿verdad? Yo te voy a dar calidez a ti. Y sentía mucho cariño, sentía tanto agradecimiento, mucha paz. En un apartamento de 38 pisos vivía. Abre la ventana. Ella abrió, salta. Al final la gente vive para morir. Esta hermana que dijo, si yo hubiese tomado un trago, si hubiese tomado medicamentos somníferos, al momento ella tenía deseos de bajar, de saltar, pero cuando uno toma, realmente no puede tener concentración, abstinencia. Pero ese día ella dice que no murió porque no tomó. Cuando uno toma, dice que quiere acabar con todo, pero de repente, ahora se acordó de que alguien murió de esta manera. Se comprometieron en viajar y sin razón alguna esa noche murió. Así habrá muerto esa hermana. Además, otra amiga se murió de repente. Así habrá muerto y tuvo escalofrío. Cerró la ventana. Aquellos pensamientos van arrastrando a nosotros, pero la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? En aquel entonces seguías a la potestad del aire, a los que trabajan en medio de los hijos de la desobediencia. En medio de nosotros hay un espíritu que trabaja y ese espíritu continuamente nos va poniendo ese pensamiento nada más. Cuando uno va al matadero y llama al cerdo, le da ahora unas hojas, 2 hojas, 3 hojas y el cerdo va comiendo, comiendo, comiendo. Al final llega el momento de muerte. El cerdo únicamente come las hojas que le da, pero cuando va siguiendo aquello, al final muere. Nosotros seguimos el pensamiento que Satanás nos da y al final es destrucción, es fracaso, es muerte, pero ya que ese pensamiento surge a nosotros, uno es engañado de que ese es su propio pensamiento. Yo exactamente puedo saber de que eso no es su propio pensamiento. Una niña, un niño que está adicto al juego electrónico, no quiere jugar, pero continuamente tiene el deseo de jugar. Yo no quiero jugar, pero continuamente el corazón que me lleva a jugar. Eso no es su propio corazón. Exactamente, eso no es su corazón. El espíritu maligno va arrastrando nuestro corazón. La mayoría de las personas son arrastradas por ello. Es algo muy interesante. Durante un momento, a ver, imagínense, en medio de muchos pensamientos que les surgen, el espíritu maligno le lleva hacia la destrucción. Y si son arrastrados, todos serán destruidos. Eso es algo seguro, ¿verdad? Ustedes irán a suicidarse, irán a destruirse contrariamente. Dios, el Espíritu de Dios, como si son ustedes arrastrados, tal como el Espíritu de Dios le guíe, ¿qué clase de personas serán? Serán personas maravillosas, así cambiarán. Serán personas maravillosas. Dentro de nuestra iglesia predicamos, enseñamos la palabra y ustedes por más que lo oyen así a medias, lo juzgan. Esto es así, yo no puedo estar con la fe, esto es absurdo. Y de tal manera muchos pensamientos tiene y con eso va oyendo este sermón esta mañana. La hermana, para escribir en el periódico, continuamente debía tipear mi sermón.
Continuamente ella oía el sermón, volvía a oír, volvía a leer, y lo que había oído al comienzo era lo mismo. Al, al comienzo cuando miraba, no veía absolutamente nada, pero continuamente cuando lo leía y lo volvía a leer, comenzaba a ampliarse más la manera de ver la palabra, veía el contraste, la voluntad de Dios y veía el corazón del hombre. Cuando llega a tal etapa, puede ver que el pensamiento del hombre es completamente errado y la palabra de Dios es lo correcto, y desde aquel momento, sea cual fuera el pensamiento que le surja, ahora deja de lado, sigue la palabra de Dios. En ese momento son personas de fe en medio de la verdad. Sea cual fuera la dificultad que tengan, mediante aquel Dios va fluyendo el corazón y una vida muy bendita va viviendo. Una vez mi amigo vino a mi casa. Era ahora un amigo de la tierra natal. Estaban mis nietos. Abuelito, abuelito, me decían. Y este abuelo, este amigo mío, miraba pero enloquecido aquella figura. Y después me dijo, Pastor Par, vamos a cenar juntos. Bueno, le dije. No tuve tiempo, y cuando tuve tiempo le llamé y me dijo para que vaya al metro Sorak, y nos encontramos entre los amigos. Fuimos a un restaurante, comimos bulgogi. Este amigo me dijo a mí, hasta mi casa es 100 metros, vamos hasta mi casa. Bueno, y le seguí. Y cuando le seguía, por primera vez me habló acerca de su familia. Mi esposa murió hace años. Yo viniendo a Seúl, yo vine con las manos vacías y siempre vivimos en casa alquilada. No hemos podido comprar un apartamento. Cuando compramos uno y nos mudamos, mi esposa estuvo muy contenta hasta las 12 de la noche. En aquel entonces su esposa tenía cáncer, pero ordenó todo el armario, estuvo tan feliz. A las 12 ella durmió y se enfermó y se internó, y después de un mes murió. Y ahora quería volver a casarse. Este amigo se encontró con una mujer. Era bastante buena porque alguien le presentó, pero ella le dijo, cambia el apartamento a mi nombre. Si somos dos, no importa, pero somos uno. Bueno, vamos a separarnos. Bueno, vamos a separarnos. Y se encontró con la segunda mujer, ya que era joven en aquel entonces, tenía como a inicios de 60, quería volver a casarse, y ella, al momento que se encontró, le dijo lo mismo. Pon mi nombre en tu apartamento, y le dijo lo mismo y vamos a separarnos, y ya renunció a todo. El hijo mayor se casó y la nuera no puede tener hijo. El hijo menor ahora vive solo, no quiere casarse y no tiene nieto. Cuando le vio a mis nietos, tanta envidia sentía. Yo, cuando vivía la vida, yo soy tan malo, tan cruel, y yo como otras personas tanto trataba de vivir de manera buena. No es que no robé, no cometí pecado, yo hacía lo mismo, pero yendo a la iglesia siempre pensaba que era bueno. Pero un día cuando leí la Biblia, todo lo que yo hacía, solamente veía el pecado que yo cometía. Yo aborrecía mi ser, odiaba mi ser, y luego este ser sucio, este ser malo, yo me dije hacia mí mismo. Y luego un día, mediante la sangre del Señor Jesucristo, esta realidad de cómo había perdonado mi pecado, esta realidad lo acepté. Yo, en un mundo completamente distinto, yo estaba. Cuando leía la Biblia, dentro de la Biblia, el corazón de Dios tal como era, yo podía verlo. En Romanos, cuando yo iba leyendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Aquí, la vida de creencia
nos quiere decir que no es por las obras. Cuando Dios habla a Noé, yo voy a juzgar este mundo con agua y haremos con la madera gofer ahora. Y no es importante hacer el arca, sino que la palabra en el que vendrá el diluvio, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, ahora está de hecho que se haga el arca. Pero Satanás, con nuestro pensamiento, ¿para qué va a venir la lluvia? No va a llover un poquito. Ay, ¿por qué no va a llover tanto? Y tantos pensamientos van rozando nuestro corazón. Y no solamente en el periodo de Noé, hoy también, cuando oyen la palabra de Dios dejando de lado ante mi pensamiento, esto es absurdo, esto no está mal. Y todo eso lo va diciendo. El enfermo de 38 años, levanta, toma tu lecho y anda. Esto también es absurdo. La hija Jairo murió. Dice que duerme, es absurdo. Hiede ya. Y Lázaro que dice que revivirá, es absurdo esto. Y el ciego, absurdo que le diga que se vaya si lo va a lavarse. Todo lo que dice Jesucristo es distinto a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas, no tenemos ningún poder, pero el Señor Jesucristo es el creador, por lo cual hasta ahora puede crear el universo, puede crear al hombre. Aparte, el hombre mediante otra manera puede hacerlo. Es Dios todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacerlo. Y la palabra de Él como una verdad, cuando lo aceptamos en nuestro corazón con el corazón de Dios se hace uno. Entonces, mi esposa sea vieja, joven, mi esposa sea fértil, infértil, tenemos la fe de creer en ello. Es maravilloso aquello. Dios, dentro de nosotros, la obra que ha realizado es increíble y tantas obras ha realizado. Señores, ante la palabra de Dios, cuando venimos, nosotros no es que nos hemos centrado en el Señor, sino como descendiente de Adán, el que tenía la potestad del aire, como Él nos llevaba. Tú, tal como le siguen los ídolos de los gentiles, han sido arrastrados. Y en medio de aquella vida hemos vivido. El mundo de Dios y el mundo que el diablo nos da es completamente distinto. En el mundo de Dios, por más que descubrimos esto no parece real, sino que lo que hemos vivido parece real y esto no lo podemos creer fácilmente. De manera pero tan escasa, hallando la gracia de Dios. Vivimos la vida y hemos fracasado, somos malos, somos sucios y los que descubren aquello ante su vista parece que no podrá tener hijo, pero si Dios dice que tendrá hijo, con ese corazón podemos aceptar la palabra de que dice que tendrá un hijo. Los que no son así, ahora rechazan la palabra de Dios que es distinto a su pensamiento. La vida de creencia es muy simple. De una noche para el día, la manifestación del Señor. Dios puede manifestarse y está de hecho que uno acepte o no la palabra de Dios. En el corazón de muchísima gente, yo he conectado con el corazón de Dios. Aquellas personas que iban muriendo por el cáncer, los conecté con la palabra de Dios. Ahora, hermana, usted está muriendo por el cáncer, pero la Biblia sí lo habla. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo confiable? ¿Qué es lo correcto? La Biblia es lo correcto. La Biblia es lo correcto. Así uno lo acepta. Abraham no es que ha hecho algo grandioso, sino que su ser que es viejo y a su esposa que terminó la costumbre de las mujeres le dice, tú tendrás un hijo. No creyó al comienzo, como una persona de 100 años tendrá hijo. Al comienzo todos somos así, pero un día Abraham con la fe había creído y le dice, con la edad, Sara tuvo la fuerza para concebir, así dice la Biblia, por lo cual ustedes, aunque sea ahora, tantos pensamientos que tenemos, el pensamiento engañoso que Satanás nos da, están incluidos en nosotros.
Y con ese pensamiento nos hace ahora desconfiar la Biblia, desconfiar la iglesia, desconfiar el siervo de Dios. Y continuamente Satanás realiza aquello. Varias veces viniendo a la iglesia cuando tiene su pensamiento otra vez arrastrado. Pero la gente que es sabia dentro de sí, ese pensamiento que tiene ha venido de Satanás, claramente sabe aquello. Y si sigue aquello, claramente sabe que va a fracasar. Y uno exactamente sabe aquello en ese momento. No sigue aquello, sino acepta la palabra de Dios y la palabra de Dios entra en sí y mediante ello se dice que es la fe. Ahora, si yo confío en ustedes, acepto lo que ustedes me dicen. Si no los creo, absurdo. Y uno rechaza aquello y ya uno tiene desconfianza. Cuando tenemos la fe de creer en la palabra de Dios en el corazón de ustedes, sea correcto o no, está de hecho que acepten la palabra de Dios. Si en esta hora son así ustedes, sea cual fuera ustedes, sin excepción, son personas de Dios y dentro de ustedes el poder de Dios se manifiesta y dentro de ustedes está de hecho que la manifestación de Dios se levante en la vida de ustedes y una vida bendita, bella, no podrá menos que vivir. La Biblia vamos a leer un poco más en el 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ante nuestra vista es incorrecto, pero Jesús fue a la casa de Jairo, murió la hija de Jairo. Ante mi vista, claramente murió, pero el Señor dice que ella duerme. Es correcto que murió entonces, ¿verdad? ¿Es correcto que ella duerme? Ustedes, todos dirán que es correcto que está muerta. Ustedes, porque es hora de culto, hablan así. Además, ustedes viven así. Lo que ven, lo que sienten, lo que juzgan, su experiencia. Ustedes van en busca de su propio beneficio. Y Satanás ahora le pone lo que a ustedes les gusta, lo que le beneficia y le arrastra. Por lo cual vivimos en medio del pecado. Si ustedes en esta hora, si creen en Dios, cuando ustedes ven, si ante su vista murió, pero Jesucristo dice que vivió. Creer en esto es creer. Ahora soy estúpido, no puedo caminar, pero Jesucristo me dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y uno camina, eso es creer. Mi hermano murió y he de ella, pero Jesucristo dice que vivirá, eso es creer. Por lo cual, esta opinión, sin relación a ello, los que creen en Dios son los que creen en Dios. ¿Qué vida de creencia llevan? No están ni aquí ni allá, están de acá para allá a medias y 10, 20 años viven así y al final mueren envejeciendo. No pueden ver el poder de Dios, pero aunque sea ahora, sí, ustedes ahora el que son engañados, todo error, lo que ven está errado, por más correcto que parezca. Si la palabra de Dios dice así, la palabra es correcto. Yo ante muchos pastores digo, ¿usted no ha cometido pecado? Cometí mucho pecado. Pero ¿cómo usted es justo? ¿Cómo es justo? Continuamente me preguntaba. Ni yo sé, le dije. Ellos se asustaron. ¿Cómo que hombre así? Parece que está loco. Puede que haya pensado así. Yo le volví a explicar. Yo bien, no sé, pero algo con toda convicción sé qué cosa. En Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo pequé, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hice nada, pero por la gracia de Dios me dice justo. Y Dios quiere decir que me dice justo a mí, ¿verdad? Le pregunté. Dios me dice justo, entonces ¿no soy justo yo? Sí, Dios es el juez, ¿correcto? Ahora, por más que el juez diga esto y aquello, el fiscal diga esto y aquello, si el juez dice inocente es inocente, si el juez le dice 10 años de pena, son 10 años. Y toda discusión del hombre con la declaración del juez acaba todo, eso es el juicio. Dios es el juez justo
Por lo cual, si Él dice que somos justos, sea por más que sea pecador, uno es justo. Amén. Aquello es creer en Dios. Es unir su corazón con Dios. Y con ese corazón, uno tiene el fluir del corazón con Dios. Pero la gente, ahora en Romanos capítulo 4, habla de las obras. En el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo hice muchas cosas buenas y si uno a cambio de ello recibe algo, no es gracia. Yo ahora oro en el monte, ahora yo hago cosas buenas. Si a cambio de ello recibo algo, eso no es gracia. Pero cuando Dios nos perdona el pecado, nos permite, mediante la gracia, no nos da a cambio de algo aquello. ¿Entienden? Pero hoy en día mucha gente haciendo algo a cambio quiere recibir la bendición. Eso está mal. Señores, el que ofrenden, ahora porque uno tiene agradecimiento gozo, uno ofrenda, es obvio. Pero porque uno haya ofrendado mucho no es que obtiene el perdón del pecado. ¿Entienden? Si ustedes hacen muchas cosas buenas, no por eso obtienen el perdón del pecado. El pecado lo perdona. Ahora no es por las cosas buenas que hace. Debe de recibir la paga del pecado. Y ya que recibió la paga del pecado a cabo, por eso hemos sido perdonados. No es porque hemos ahora orado mucho. Por lo cual nosotros aquella realidad con fe únicamente debemos aceptarlo. ¿Entienden? Amados, hasta ahora, mucha gente engañada por Satanás piensa que su pensamiento es lo correcto. Y ahora, cuando trata de destruir nuestra fe, ahora le hace sentir que su pensamiento es lo correcto y tiene ahora el criterio de que tiene la razón y así ve a la iglesia con su criterio de que la iglesia está errado. Piensa que el siervo de Dios está errado, piensa que la iglesia está errado, con ese juicio va juzgando. 100% está de hecho que esa vida de creencia fracase. Cuando uno menosprecia lo que ve y cree a Dios, ahora cuando va conforme a su pensamiento está de hecho que vaya a la destrucción. Para recibir la salvación, lo más importante, uno debe cambiar el corazón, su juicio, su pensamiento. De ello es creer la palabra de Dios. Yo leí la Biblia y cuando yo creo en la palabra de Dios, la fe sé que lo creo, Dios de manera maravillosa va obrando. Hermanos amados, en esta mañana todos ustedes son personas que creen en Dios. Si ustedes son personas que creen en Dios, sea cual fuera su pensamiento, no traten de ganar a la palabra de la Biblia. Si la Biblia le dice que son justos, son justos. Si la Biblia le dice santos, son santos. Si la Biblia dice que lavado el pecado de ustedes, sea lavado el pecado de ustedes. Muchos tapando la Biblia tratan de ser lavados, tratan de obtener espíritu en el monte, de recibir el fuego. No podrán menos que ser confundidos. Una vez, cuando fui a Tanzania, ahora tenía fiebre y la pastora me dijo, parece que dormí ahora con frío. Pastor, es África. Escándalo, vamos al hospital. Y era malaria. Y 3 píldoras pancida de malaria tomé y al momento me curé de la malaria. No es que tomé mucho nutritivo porque practiqué mucho deporte. Tomé el medicamento para vencer la malaria, para vencer el pecado. Solamente la sangre del Señor Jesucristo es el único medicamento. Él lavó nuestro pecado cuando ve la sangre. Ahora el pecado no tiene fuerza. Estando enloquecido en mi corazón cuando ve la sangre de Jesucristo, se calma. Por lo cual la sangre de Jesucristo es importante y la gracia del Señor Jesucristo es grandioso. Ahora, Dios, a ustedes, sea cual fuera el pecado que hayan cometido, para permitirle la vida bendita para vivir con Dios, ha permitido que Jesucristo muera sobre la cruz, pero Satanás les engaña a ustedes y les hace sentir que son pecadores y que no pueden ser conforme a la palabra de Dios y les hace sentir que su pensamiento es razonable. Muchos se dirigen de tal manera. Hasta ahora hay muchos que son arrastrados por el espíritu maligno.
Cuando los encontramos, hay muchos pensamientos que van arrastrando a ellos. Cuando yo veo eso está errado, pero son engañados y son engañados de manera tan necia. Son ahora locos y muchos son llevados a la destrucción. No debe uno seguir su propio pensamiento, sino debe ver qué es lo que la palabra de la Biblia dice. En Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. ¿Quién? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. En Jeremías 31:34. Así está escrito en la parte posterior. Sí, Dios sí perdona nuestro pecado, lo perdona perfectamente, lo lava precisamente, no lo hace a medias. El sentimiento que tenemos a medias. ¿Me parece que tengo pecado, sí o no? No traten de juzgar con su juicio. ¿Parece que tengo pecado? ¿Sí o no? No traten de juzgar aquello. La palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Es creer en eso. Algunas personas, en la palabra de Dios dice que yo soy justo, pero sin creer en ello dice que son pecadores. Y realmente entonces son pecadores porque están en contra de la palabra de Dios. Hemos cometido mucho pecado, pero cuando aceptamos con la fe de que Jesucristo ha lavado nuestro pecado, acabando el pecado en nuestro corazón, el Espíritu del Señor entra en nosotros y desde aquel momento ustedes, en personas maravillosas, van cambiando. Si hoy en esta hora, sea cual fuera el pensamiento, sea cual fuera el problema que tengan, sean 1000, 10,000 pensamientos, ahora borrando la palabra de Dios ante ustedes y pueden establecerlo desde esta hora. Son personas maravillosas hasta no poder realmente imaginarse. Y una vida bendita, gloriosa ante Dios podrán vivir así, confío. Vamos a orar. Todos durante un momento, vamos a tener un momento para orar mirando nuestro ser. Realmente estoy confiando en mí, estoy siguiendo mi pensamiento, estoy siguiendo mi propio camino. No voy conforme a mi deseo, mirando aquello. En esta hora todos ustedes, ahora dejando su pensamiento, espero que sigan solamente la palabra de Dios y Dios se gozará y con poder obrará en ustedes. Todos juntos durante un momento, personalmente, vamos a orar.